Hola, ¿qué tal? Soy Víctor Endrino. Si eres suscriptor, gracias por volver. Y si no, ¿a qué esperas? Y dale a la campanilla, que así no te vas a perder ninguno de los nuevos vídeos. Hemos venido hasta París y nos hemos apartado un momentito en los Campos Elíseos para presentarte esto que se ha anunciado hoy a nivel europeo. Es el Honor 90, que también se ha presentado junto con su hermano pequeño, el Honor 90 Lite, pero aquí tenemos el Honor 90. Y lo he podido conocer de primera mano. Me he ido a dar una vuelta por París, a sacar fotos. Ayer estuve cenando en un crucero en el Sena y pudimos ver la Torre Eiffel iluminada, pudimos ver la Estatua de la Libertad, la auténtica, la original, no la de Nueva York, no, la de París. Hemos podido ver muchísimas cosas y las hemos podido inmortalizar con el Honor 90, que ahora te voy a pasar a explicar pues más o menos cuáles han sido mis sensaciones, qué es lo que más me gusta, qué es lo que, bueno, podríamos decir que se puede mejorar un poquito. En este caso, le he encontrado un par de fallos que ahora te iré diciendo. Pero en primer lugar, déjame hablarte del diseño. Esto que ves aquí, esta parte trasera, es un sticker que me han puesto porque no sé si conoces que existe una especie de concurso, de incentivación a los grandes talentos del diseño y de la ilustración, que es Honor Talents, que a los que ganan, pues se publican estas fundas, etcétera, ¿no? Son unas fundas que, si no me equivoco, no están a la venta. Si me vas a preguntar dónde has sacado esta funda, me la han facilitado, que no es una funda, es un sticker por detrás. Me la han facilitado en Honor y no te sabría decir dónde se puede conseguir. Y hay dos modalidades del Honor 90, con 8 GB y 256 GB de almacenamiento, y con 12 GB y 512 GB de almacenamiento, y que el precio es 549 para el de menos capacidad y 599 para el de más capacidad. Yo creo que por la diferencia de precio, que normalmente suelen ser de 100 euros, pues en este caso es una diferencia de 50 euros, me pillaría el de 12 GB y 512. Pero bueno, en términos de diseño y materiales, es un terminal ligero. Es un teléfono que pesa 180 y pocos gramos, no llega a 200 gramos. Es muy fácil de agarrar con la mano porque tiene estos bordes redondeados. Claro, hay gente que no le gustan tanto los bordes redondeados, porque claro, el cristal también es curvado por los 4 lados. Tiene aquí unas pequeñas protecciones, ¿no?, del borde, pero el cristal también es curvado y es un cristal que no es gorila, es, como dicen ellos, profundamente endurecido, para que si se te cae, pues que no se te rompa. Pero bueno, ya sabemos cómo funcionan estas cosas. Es dual SIM, tiene la bandejita para ponerle 2 tarjetas SIM, pero no tiene espacio para ponerle tarjeta de memoria. Por aquí debajo, aparte del altavoz, también tiene lo de siempre, ¿no?, el conector para cargarlo. Por el lado, el borde izquierdo no tiene nada. Por arriba, el agujerito, el controlador del volumen y el bloqueo. La pantalla es AMOLED. La pantalla es una de las mejores cosas que tiene el Honor 90. ¿Por qué? Pues porque ya no nos quedamos en el HD. Nos vamos a, no es 1080, sino que es 1200, que sería 1,5K. Está muy bien también. Además tiene una certificación de DxOMark, creo que es una consultora o es una entidad que se encarga de decir estos dispositivos de imagen son buenos y estos pues no son tan buenos. Bueno, este tiene medalla de oro, está en el top de experiencia de visualización de pantalla atribuido por DxOMark. ¿Qué más cosas? Pues tiene 1600 nits de pico máximo de brillo, aunque también te tengo que decir que si el sol es muy potente, vas a poder ver los contenidos, no vas a tener problema, pero pensarás, quizá estaría mejor viéndolo en la sombra. Además, la pantalla es de 120 Hz adaptables. Estamos hablando de un gama media, pero que, oye, en la parte alta de la gama media, porque yo creo que tiene muy buenas prestaciones. Las cámaras por detrás, ya ves que se están siguiendo un poco lo que era el diseño del Honor 70, pues ahora con el Honor 90 también tienen estos 2 círculos en la parte de arriba a la izquierda con 3 cámaras. El sensor principal, que es de 200 megapíxeles, y luego tiene un gran angular macro, y luego tiene el sensor de profundidad. Pero el gran angular macro es curioso, ¿no? Porque aparte de usarlo como gran angular, para hacer un macro tienes que poner esa cámara o tienes que ir a la configuración de la cámara, los modos de cámara, y al final de todo tienes más. Y cuando le das a más, ahí puedes elegir super macro, que por cierto es un macro que, por los que yo he probado, es algo superior a la media. Esto está lleno de bichos. Es un macro que yo creo que tiene algo más de calidad que el resto de gamas medias que he podido ver y tal. O sea que, bueno, en ese caso
perfecto. Luego tiene una de las críticas que aquí sí que le podría hacer, y es que tiene HDR. La pantalla también es HDR10 Plus y tiene la certificación de Netflix, tiene la certificación de Prime Video, etcétera. Pero en este caso puedes grabar vídeos en HDR y puedes tomar fotos con HDR. Pero ¿qué pasa? Que normalmente si tenemos aquí arriba en las opciones de la foto o del vídeo podemos poner HDR o HDR automático y tal. No, en este caso no. En este caso para grabar con HDR tenemos HDR vídeo y HDR foto. Entonces sí, y te va a hacer un buen HDR, bastante bueno, por cierto. Es decir, que si tú activas el HDR, en un momento en que estés haciendo una foto, yo que sé, a una puesta de sol, y que tengas la Catedral de Notre Dame delante y quieras que se vea tanto la catedral como la puesta de sol, y que uno no se esté demasiado oscurecido y que el otro no te queme la imagen, pues activas el HDR y se soluciona. Te voy a enseñar una serie de fotos, fotacas y también vídeos que he podido hacer en París durante estas últimas horas, que, oye, que me lo he pasado muy bien, que he podido constatar que el Honor 90 hace unas fotos guapísimas. Incluso ha habido una que he ganado un premio, que me han regalado el Honor 90, este era prestado, pero he ganado un concurso con una foto que he hecho con este móvil, que había una niña ahí que estaba haciendo pues poses y pasos de ballet, y le he sacado una foto con la Torre Eiffel detrás, oye, que les ha gustado mucho y me han dado el primer premio del concurso fotográfico que han hecho durante la presentación, y yo encantado de la vida. Pues nada, estamos pasando estas fotos, incluso vídeos. Mira el vídeo de la abeja que me ha encantado también, mira qué colores súper vivos. Las fotos de naturaleza las hace muy bien. También tiene inteligencia artificial para que puedas mejorar incluso las fotos, los vídeos que hagas, pues también puedes aplicar la inteligencia artificial a los vídeos. Tiene vídeo partido para que puedas hacer aquello de que la cámara frontal que es de 50 megapíxeles, que tiene muy buen efecto retrato, por cierto, te puede enfocar a ti y a la vez estés grabando pues a lo que tengas delante, o que puedas grabar con dos cámaras a la vez, con el gran angular y con la cámara principal a la vez, en una pantalla partida. Eso también lo tiene. Y también el modo noche también. El modo noche también está muy bien, porque también, claro, nos fuimos pues, a hacer fotos nocturnas, hicimos unas cuantas fotos nocturnas y que me han encantado, que quedan muy bien, que además el color, el azul de la noche, claro, está la crítica aquella de que el HDR cuesta mucho encontrarlo, no te tienes que ir al final, y eso pues a veces dificulta la posibilidad de hacer las fotos. Y luego que tenemos Magic UI 7.1. Magic UI es la capa de personalización que Honor le pone, que aparte de ponerle una capa de personalización también te viene con unas cuantas aplicaciones que yo ni he pedido ni me he querido descargar y me ocupan un espacio, y vete a saber que tienen estas aplicaciones que voy a proceder a desinstalar y a instalarme las que yo quiera. Bueno, eso hay muchos teléfonos que lo hacen, pues este también. Magic UI 7.1 es lo más nuevo y ellos dicen que es un Magic UI inteligente. Pues mira, hablé con el jefe de producto en España de Honor, ya que estaba ahí, pues le digo, oye, ven para acá, que se llama Jesús Domínguez, y le pregunté, ¿esto del Magic UI inteligente qué es? ¿Qué implica? Pues implica algunas cosas. Si vamos al álbum, yo puedo crear directamente con la parte de inteligencia artificial un vídeo directamente sin usar una aplicación de terceros, con diferentes fotografías que yo seleccione, y con ese orden que yo seleccione se genera un vídeo automáticamente. Desde la cámara, si estoy yo escaneando un documento o viendo un documento y quiero obtener un texto, puedo ir directamente sobre él, obtenerlo y copiarlo en una nota o en un documento que considere. A nivel del audio Bluetooth se ha integrado una nueva funcionalidad para aquellas personas que tienen problemas auditivos, con audio Bluetooth y con auriculares Bluetooth, se adapte a la audición en el caso de que tengas algún déficit a nivel auditivo. Bueno, también nos queda hablar de la batería. La batería es de 5000 mAh, tiene carga rápida de 66 vatios, eso quiere decir que en 5 minutos tienes el 20% y que en media hora tienes el 45%, o sea que en media hora te cascas prácticamente la carga de media batería, y eso está bien. Y luego pues
para batería completa, pues te vas a aproximadamente a 1 hora o así, pero bueno, tiene buena gestión porque tiene alrededor de 1 día y medio de batería. Si estás todo el día haciendo fotos, como me ha pasado a mí, pues probablemente, y sobre todo vídeos, se te va a acabar bastante rápido. Los 2 días no va a llegar a... Si tú eres un usuario que le das bastante caña al teléfono, los 2 días no los vas a tener. Probablemente te dure 1 día y medio o así, y ellos incluso en las especificaciones se curan en salud, ya se previenen y dicen que te dura todo el día, vale, todo el día seguro. Que sí, que vas a pagar 549 euros o 599 euros, pero vas a tener un teléfono que es muy manejable, me gusta mucho, que es ligero, que hace muy buenas fotos, que hace muy buenos vídeos, que te graba hasta 4K, que te graba a 1080 con 60 frames por segundo, que tiene una cámara de 200 megapíxeles y que vas a poder hacer unas fotacas con mucho detalle y muy buenas. Así que nada, este ha sido el Honor 90. Igual dentro de 3 o 4 meses el precio ha cambiado. Pues nada, mira la descripción a ver cuál es el precio más actual y nada, nos despedimos. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!